noches, joven. ¿Ya no se acuerda de mí? ¿Eres Rufino, no? Conozco a tu paterno. ¿Que ya empezaste a menstruar? No, mamá, ¿cómo crees? Por todo lo que ha sufrido sin quejarse. ¿Qué nos echaron las trampas a unos monchis, no? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no, Neni? Una grande de champiñones. Un departamento de la unidad Tlatelolco como única locación. Dos amigos adolescentes, Moco y Flama. Dani, una vecina entrometida, un par de años mayor que ellos. Y la aparición de Ulises, un repartidor de pizzas que insiste en quedarse con los muchachos en lugar de proseguir su trabajo, son los elementos que dan origen a una fresca historia minimalista de aprendizaje sentimental en tono de comedia. Temporada de Patos es la crónica divertida de 4 personajes aburridos en una tarde de domingo en la que no hay nada que hacer más que jugar videojuegos, comer pizza y de vez en cuando reflexionar sobre el sinsentido de la vida. Filmada en blanco y negro y principalmente a base de planos fijos, es la primera película de largometraje de un joven director, Fernando Eimke, egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, quien fue también el autor de este original guión, contando con la colaboración de Paula Markovich. Azul. Venía del CUEC y entonces ya quería hacer una película, ¿no? Pero parecía imposible. O sea, era como de cómo empezamos, por dónde, qué hacemos, cómo le buscamos. Y vino, ahorita que platicábamos, ese primer concurso de cortometraje que convocó el IMCINE, 2001, algo así. Entonces presenté un proyecto, lo aceptaron y después de ese proyecto como que las cosas fueron como jalando. También pude como un poco, no diría entrar, pero un poco tener acceso al IMCINE, a los fondos, a eso. Yo no sabía, o sea, sí sabía que existían, pero después de la escuela de cine y hacer muchos videoclips, como que me empecé a alejar un poco de eso. Entonces fue empezar a ver, me acerqué, estaba en el IMCINE, estaba Joskovics, digo Josko porque fue mi maestro, le tenía mucho cariño, super maestro. Estaba Joskovics, estaba Patricia, estaba Weingershofer, pero es que es Coronado, Weingershofer, y Gerardo Barrera. Y justo ahí, ¿no? Como que ellos me empezaron a decir, oye, pues estaría padre que, ¿no? Si tienes algo. Y en esa época también habíamos empezado a hacer un taller de guión con Paula Markovich. Y ahí empezó a nacer Temporada de Patos. Siempre hubo como la necesidad de hacerla. Siempre estaba como muy claro que ya fuera en video, ya fuera en 16, ya fuera en lo que fuera, se iba a hacer. Y de repente ya decías, no, o sea, la única manera de hacerlo es haciéndolo. Y eso tenía muchas consecuencias. En una generación que a mí me gusta mucho, de amigos que todavía tengo, entre ellos Fernando Eimke, Mariana Rodríguez, que es la editora de Temporada de Patos, Alexis Abe, un año más grande que yo, Javier Zarco, Roberto Chelet, Lorenza Manrique también, una generación muy padre de muchas personas que seguimos trabajando juntos, seguimos con la pasión del cine y hasta el día de hoy trabajamos juntos a veces. Me llegó el guión, yo estaba en Yucatán, lo leí, me encantó. Padrísimo el guión y además, bueno, creo que nos acaban de decir que habíamos ganado con el cortometraje una postproducción digital para la película, lo cual era muy nuevo en ese entonces, no estaba como que empezando apenas la postproducción, la corrección de color digital y etcétera, etcétera. Y creo que esas dos cosas fueron lo que le dieron ya las alas al proyecto para levantarse y producirse. Se hizo con muy poco dinero, la verdad no me acuerdo cuánto, pero se hizo con muy poco dinero, con muchísimo entusiasmo, y sí fue así como una manera de juntarnos con algunos amigos y hacer una película. Fuimos compañeros, Fernando y yo, y éramos varios. Jaime Ramos hizo la producción, que también fuimos compañeros. Jaime se dedicó al teatro después, pero
no terminó, digamos, la escuela y Fernando supo que yo editaba. Yo hacía en ese momento, te digo, básicamente cortos comerciales y videos propios, obritas pequeñitas y para conciertos y cosas así. Y me invitó desde el guión. Tuve la enorme fortuna de que me asesora Felipe Casals. Fue así como, ¿no? O sea, como uno de los grandes como eventos de mi vida, ¿no? Porque además era muy, muy, muy generoso. Yo la primera vez que lo vi dije, Felipe Casals, ¿no? Un tipo súper generoso. Y me acuerdo que él me dijo, leyó el proyecto, le gustaba mucho, y me dijo, nada más acuérdate de que tienes que hacer una ópera prima. O sea, que tenga ese espíritu. O sea, que este guión, que esta historia, que esta película tenga el espíritu de una ópera prima. Fue así, ok, además de muchísimas cosas, ¿no? Entonces fue como empezar a pensar esta película como eso, como una ópera prima, como una primera película. Gol de oro. Estírate. Ojalá todos los partidos fueran así. Ay, sacas tú aparte. Partido nuevo en el comienzo de la prórroga. Empate a 3. Adelanta el esférico. Anda, se la pasa. Controlan el balón en buena posición. El guardameta se elevó en el aire. Ha pegado en el larguero. Qué rápido estaba el portero. Qué gran toque. Necesita dejar el peligro. El meta que le ha robado el balón limpiamente. No importa. Se hace con el balón y la oportunidad es buena. Sabía dónde pasar con antelación. ¿Qué hacían unos personajes un domingo que no tenían nada que hacer? Era como una idea medio absurda, no tenía como muchas patas. Y en algún momento, en un primer taller, es que con Paula había varios talleres, o sea, como que teníamos uno, después lo abandonábamos, después tomamos otro y así. Entonces, en algún momento yo platiqué esa idea, pero no floreció mucho. Después, otra vez que nos vimos, que ese creo que fue el taller donde ya cuajó, Paula me dijo, me acuerdo esa idea que tenías de estos personajes un domingo que no tienen nada que hacer. Y yo, sí. Bueno, yo creo que ahí puede haber una buena historia, ¿no? Justamente el conflicto es, si estos personajes no tienen nada que hacer, no puede ser que no tengan nada que hacer. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué puede llegar a pasar? Entonces empezó a partir de ahí la idea. O sea, estos personajes se quedan en un departamento y empezamos a construir, ¿no? Como el conflicto de cada uno de los personajes. Entonces empecé a trabajar con Paula y Paula obviamente pues tenía como mucha experiencia. Entonces ya empezamos como a explorar toda la cuestión de los personajes, del conflicto, de cómo construir la historia a través del conflicto. Y entonces empezó a ser muy divertido porque eran conflictos muy sencillos en cierto sentido, ¿no? O sea, unos personajes que quieren jugar videojuegos, un pizzero, una chica que quiere hacer un pastel, pero al mismo tiempo eran tan sencillos y en un sentido tan, no sé si simples, pero eran como muy llamativos, ¿no? O sea, cómo poder construir a partir de eso, de algo que parecía como que no había nada, ¿no? Entonces, eso fue como la chispa, ¿no? Lo que empezó a hacer el guión. ¿Qué? Pinche ojete, no me ha saludado. Dedo. Dedo. Dedo.
en una plática con Fernando, en un reencuentro que tuve con Fernando, él me contó que estaba haciendo, que quería hacer su ópera prima, etcétera. Me dio el guión a leerlo, me encantó. Fernando y yo siempre hemos tenido mucha complicidad creativa. La verdad es que desde la escuela, como mismos gustos, nos gustaban ciertas películas, lo mismo, ¿no? Entonces, yo le dije, yo me ofrezco para hacer el arte de la película, y él me dijo, va, sí, perfecto. Entonces empezamos a hacer el diseño, la carpeta. Pero la verdad es que el guión estaba bastante sólido, también mucho gracias al trabajo con Paula y todo, pero estaba bastante, es como que Felipe lo leía y decía, ok, va, ya, vas, ya, vas, hazlo, fílmalo. Entonces creo que ahí metimos a desarrollo de proyecto, no me acuerdo, y ya después ya empezamos a buscar como productores, pero no teníamos ni idea. Y al mismo tiempo, paralelo a eso, empezamos a buscar productor o productora o algo, ¿no? Y en esas estábamos, y total que Fernando vio a varias personas, no acabábamos de... Sentíamos que el proyecto, y no sé cómo lo vivió él, pero yo sentía que no lo entendían como nosotros, o sea, no sentíamos complicidad, no sentíamos como distancia, etcétera. Y entonces, no sé, en algún momento yo dije, ¿y por qué no la produzco yo? Y se lo dije, le dije, ¿por qué no la produzco yo? Y al principio pues, sí se asustó y se sacó un poco de onda y me dijo, no, espérate, ¿cómo crees? Es muy difícil, no sé qué. Entonces, nada, empezamos a pensarlo y a pensarlo y a pensarlo, y con esa irresponsabilidad que te da el no saber, que también está buenísimo, pues dijimos, va. Juan Pablo, me dijo tu mamá que la llames. Recoges la ropa, ¿eh? Con 200 les alcanza. ¿Las cocas? Me guardas el cambio. Ven acá. Ahí está el teléfono de tus tías, ¿eh? Háblame a media tarde. Sí. Fíjate que no se haya apagado el piloto, ¿sí? Sí. Fíjate. Sí. Mario, ¿apagué la cafetera? Sí. Yo me involucro en Temporada de Patos desde el punto de vista de producción muy intuitivamente, y como lo había dicho, desde la concepción del arte. Entonces, una de las primeras cosas que aprendimos ahí y que lo sigo haciendo hasta el día de hoy, hay que tener 3 cosas para hacer una película. Obviamente una cámara, una locación y unos actores. Lo demás, evidentemente, es importante, pero si no tienes eso, pues la verdad es que no hay película. Entonces, pues eso nos dedicamos. Primero a ver muchísimas locaciones, unidades habitacionales, departamentos. La película sucede toda en un solo lugar. Entonces, le pusimos mucho trabajo a encontrar el lugar que tuviera todo lo que necesitábamos. Otra de las cosas es que la propuesta de Alexis, muy radical también, era no usar una planta de luz. Entonces, la condición geográfica y de luz natural del departamento pues, era fundamental, porque si no, pues no se veía nada, ¿no? Entonces, como que tenía que tener varias cosas. Tenía que tener recámara, tenía que tener una sala, tenía que tener una cocina que no estuviera conectada, que también en términos de texturas fuera lógica, que no tuviera que tener mucha intervención de arte, porque también esa era otra, pues tampoco es que tuviéramos mucho dinero ni para construir ni para nada de eso. Entonces, pues casi que medio como estaba con algunas cosas y ya, ¿no? Originalmente Fernando lo había escrito en Villa Olímpica,
que era un poco, que fue donde creció Fernando, entonces tenía como esas memorias. Vimos lugares en Villa Olímpica, pero no, como que le faltaba un poco un rollo más cinematográfico, era como demasiado, los departamentos eran un poco, pequeños y como que no tenían mucha profundidad. Entonces buscamos y buscamos y vimos unidades habitaciones en toda la ciudad hasta que finalmente encontramos este departamento en Tlatelolco que de alguna manera, no sé, cuando empezamos a ver las fotos como que nos hizo clic a todos, ¿no? Además, bueno, Tlatelolco siempre ha sido un lugar muy importante, ¿no? Históricamente para la Ciudad de México, entonces le daba como que otro nivel más de lectura, ¿no? Justo encontramos esos departamentos en un edificio que se llama Niños Héroes, además, que entonces estaba como muy divertida esa pequeña, no sé, como ese pequeño guiño al guión. Tlatelolco, además de que en general tiene una estética interesante, es representativa de algo que queríamos tener en la película, la unidad habitacional y el concepto de unidad habitacional, ¿no? Que mucha gente que vive junta y al mismo tiempo aislada, cada quien en su departamento. Fue una de las pocas locaciones en donde todas las personas que lo vimos dijimos es ese, y por lo tanto ese fue. Sí, era una película que se respiraba así, o sea, muy de primera película, de ópera prima. De hecho, había una cosa bien padre, que es una anécdota bien bonita, que todos los días teníamos sesión de yoga. Entonces llegaban los actores, llegaban todos los trabajadores y hacíamos yoga, y después de la yoga desayunábamos y empezábamos a filmar. Que la verdad es que después lo intentamos replicar en otras y ya no salió. O sea, como que solo se pudo hacer en esa. Y más allá de la yoga o de la cuestión, ¿no? Era como armar un equipo, ¿no? Como estar todos ahí, ¿no? Y estar haciendo ese ejercicio, lo que sea. Sí había un sentido muy fuerte como de equipo. Muy, 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 muy fuerte. Además, estar todo el día en la locación, estar todo el día ahí metidos. Sí, es una película así, como de... Sí, verdaderamente como un equipo. Y el casting fue un proceso larguísimo. Estaba Rocío Belmont, que ella, es actriz, más en teatro, y se aventó el tiro de echarse el casting. Era muy joven, yo tenía 13 años en ese momento. Hubo una convocatoria de casting grande porque no encontraban, estaban buscando un pelirrojo, más o menos con mis características, un poco traumado por la vida, más o menos con mis características. Y pues simplemente hubo una convocatoria grande de casting por parte de Fernando. Ahí todavía Isabel Cortázar no tenía nada que ver, ella solamente trabajó con Daniela, algunas castineras, algunas agencias que trabajaban con niños. Yo estaba dentro de alguna de ellas, me convocan, ven que tengo el perfil y entonces voy, hago el casting. Meses después me hablan a callback. Creo que habíamos 3 opciones ya que tenía filtradas Fernando para Flama y pues resultó que quedé. Es muy enojón, tiene muchos problemas internos que tiene que arreglar, yo creo que reflexionando, ¿no? Y desquitando muchas cosas con sus papás porque se van a separar. La esposa de mi papá conocía a Rocío Belmont. Rocío Belmont fue la directora de casting del proceso de Temporada de Patos. Y yo había hecho recientemente, hace un par de años, un pequeño papel en una película que se llamó La mano del zurdo o El zurdo de Carlos Salces, en donde hice un pequeño personaje, un beat, básicamente. Y Ferem, que al parecer, buscando chavitos en esa época, vio esta película y dijo, pues tráiganse ese güey, ese moquito. Tráiganselo para acá para que haga el casting y me invitaron a hacer el casting. Nunca voy a estar mentalizado para chuparle la oreja a un hombre. Creo que un par de meses después me contactaron para un callback. Yo no tenía ni idea lo que eran los callbacks. Era en la Roma, sin bien recuerdo, la Condesa, no estoy seguro. La oficina de Cine Pantera, no sé si siga existiendo, si sigue siendo ahí. Y bueno, ahí nos juntaron. Fue la primera vez que yo conocí a Enrique, a Daniel Miranda,
al director, a Fer, ¿y quién más estaba? Estaba Rocío, y me parece que había por ahí un personaje, una chava que hacía de Rita, pero el proceso de Rita de casting fue complicado, entonces hubo como varias Ritas, entonces creo que en esa primera vez había otra Rita. Tenía tiempo haciendo cosas en televisión, sobre todo, y me habla de manera independiente Isabel Cortázar porque no encontraban al personaje de Rita y me habla para hacer este casting. Desde ahí le digo mi hada madrina y pues me ve Fernando, le gusta el casting, luego me hace un callback y pues después de 2 semanas donde yo estaba diciendo qué pasó ahí, si les gustó o no les gustó la propuesta, pues parece que sí les gustó. Y a mis 17 años me habían dicho que estaba por empezar a rodar mi primer película. Rocío Belmont nos convoca a varios actores, sobre todo de teatro, a un casting. Y nos pasa a todos una hoja donde pues, el personaje tiene un monólogo, es un repartidor de pizzas y tiene un monólogo. Acababa de comerse un brownie con mota y había que desarrollar esa idea de los efectos del brownie con un premio plus. Entonces, igual que muchos compañeros hacemos el casting y yo me doy cuenta que la situación me empieza a llenar de mucho nervio y de mucha risa y la mayor parte de mi casting fue entre líneas de lo que se decía, lleno de risa, ¿no? Como dicen que sucede cuando uno come un brownie con marihuana. Bueno, afortunadamente me integro, me invitan a hacer el callback y yo a Fernando lo conozco por una circunstancia muy curiosa que trabajábamos juntos en un lugar años antes donde él era parte del equipo, él era el DJ del lugar y yo atendía las barras, éramos muy jóvenes y entonces era como una manera de sobrevivir en ese momento. Entonces me encuentro con él y entiendo que es su ópera prima, ¿no? Me emociona mucho pensar que estoy preseleccionado. Y sucede todo un casting rudo porque me puso a trabajar con los ya seleccionados chicos que eran parte del elenco. Me la hicieron difícil porque la instrucción era hacérsela difícil al repartidor de pizzas. Y pasan algunos días y recibo la llamada Sí, señor. Que me quedé con el personaje. Sí, ya sé. Sí, voy para allá. Estuvo muy raro porque como que nos metieron a un cuarto y nos estuvimos leyendo una escena y luego nos pusieron como a correr y a dar vueltas y ejercicios de teatro como, no sé, yo nunca había hecho, pero ahora en retrospectiva sé que eran ejercicios de teatro, como de soltar y calentar el cuerpo y bla, bla, bla. Y yo no, o sea, como que yo estaba súper... No sé, me incomodaba todo eso porque yo no soy actor de teatro. Yo respeto mucho a los actores de teatro, pero creo que es un mundo completamente diferente que el mundo del cine. Y no conecté, me sentí súper incómodo. Y me acuerdo que pues, después de ahí salimos de esa como dinámica y Rocío y Fer como que se acercaron y me dijeron como, oye, pues es que queremos hacer esta película y quisiéramos que tú fueras el personaje Moco. La memoria también se ejercita, ¿eh?
Claro que te tienen que importar las cosas para acordarte de ellas, ¿no? Te vas a tardar horas. No, hombre. Si aquí dice que son 40 minutos de preparación. Ven. Fue un trabajo donde ellos fueron tremendamente pacientes y se basó en el juego, en jugar, en cómo hacer que la escena funcionara mucho jugando. Justamente, de repente un poco empezó el set a perder el control. Ya era un despapalle, o sea, había muchos líos y los chavos estaban muy así. Entonces yo dije, ya no se puede jugar. Ya no se puede jugar. Ahora, serios todo. Y luego que llegó Diego Cataño me dijo, así, muy así discretamente, me dijo, es que ya no se puede jugar, como que está aburrido, ¿no? O sea, como si no vas a poder jugar, va a estar aburrido, ¿no? Yo, no, ni modo, hay que ser serios, hay que seguir trabajando. Y me quedé pensando y dije, no, más bien es cómo encontrar la manera de continuar con este juego y teniendo cierta, o sea, disciplina, ¿no? Y entonces trabajamos mucho con Enrique. Enrique me ayudaba mucho. De repente era jugar, no sé qué, pero de repente yo llamaba a Enrique y le decía, Enrique, a ver, ya se empezó a salir de control, entonces yo te voy a regañar un poco para que los otros, ¿no?, se queden como de, no, si esto no está en serio. Entonces ahí le decía, Enrique, ya no estés jugando, no sé qué. No, sí, ya, sí, señor, gracias. No, disculpe usted. Y entonces los otros también como que, sí, se ponían así. Moco se asemejaba mucho a lo que era Diego en ese momento. Tanto Flama se asemejaba mucho a lo que era Daniel en ese momento. Y en cierto punto del proceso, Fer sintió que se le estaba saliendo de las manos, ¿no? Yo no sé por qué. La verdad, no sé si fue porque él dejó de tener el control de lo que eran sus personajes, porque en realidad los personajes era Daniel, éramos nosotros, o sea, éramos Daniel, éramos Diego, éramos Enrique, todos éramos los personajes, ¿no? Entonces creo que, pues digo, para mí eso es lo interesante, ¿no? Que al final es una historia que refleja los momentos por los que estaban pasando seres humanos. Y Fer Emke logró retratar eso, ¿no? Porque Fer Emke además pues es un director que siempre ha dicho que él trabaja con no actores, digo, así empezó. Hablaba muchísimo con Fernando y yo creo que Fernando también lo dijo. Fernando también era muy joven, tenía 30 años. Yo cuando fui a hacer el casting, de hecho, pensé que era uno de los actores y no el director, porque era muy, muy joven cuando relativamente joven, digamos, 30 años para hacer su primera peli. Y él también tenía muchas dudas, lo cual, lejos de ponerme nerviosa, me hacía sentir afortunada, porque quería decir que podíamos trabajar en equipo y podíamos construir constantemente y hacer esto que es el cine, que es un trabajo de colaboración. O tal vez no teníamos como esta apertura de conciencia de qué estaba pasando con los personajes, de qué era lo que estaba buscando Fernando retratar con estos personajes, sino que simplemente tal vez te podías adecuar con alguna vivencia o no. Lo que yo recuerdo es que yo iba a hacer lo mejor que podía mi trabajo, entendiendo lo que podía hacerse frente a una cámara. Y ahí es donde digo que Fernando fue mi maestro, porque tuvo la paciencia para decirme, ven, asómate, ven a ver qué es lo que se está viendo y ven y trabajemos hacia donde yo quiero llegar. Y eso fue muy generoso, porque sin saber apostó por mí, apostó por todos, apostó por los 4 actores, ¿no? Y algo también que estábamos buscando desde el principio y creo que sí funcionó fue que eso lo había yo leído de un libro de Casabets que estaba leyendo en esa época, que era como juntar actores profesionales con no profesionales. Entonces, que el actor no profesional aprendía del profesionalismo del actor profesional y el actor profesional aprendía
la inocencia, o sea, la inexperiencia del actor no profesional. Entonces eso hacía como muy buena química. Entonces, sí, Enrique sí tenía un valor, porque como actor pues es durísimo, o sea, es muy difícil aventarte y meterte en esa parte donde no hay, que eres más inocente, menos experiencia, juegas más con ellos, o sea, con los que no son actores. Entonces, eso fue increíble. Y Enrique fue parte primordial de todo ese trabajo. No siempre fue fácil, porque también para él era su ópera prima, ¿no? Entonces, siempre lo importante fue el poder dialogar. Eso es lo que básicamente yo creo que logra el gran resultado de Temporada de Patos, que fue un gran diálogo, una gran apuesta por construir un producto artístico de esa dimensión. Fernando tiene algo enorme siempre que contar hacia el mundo. En sus películas vemos un gran universo que reflexionar en sus películas. Y ese es otro de los grandes directores de actores en este país, Fernando Emke. Él tuvo siempre la paciencia, la observación puntual, las frases correctas para llegar y tocar al actor y saber por dónde quería llevar a sus personajes. Él es, yo lo considero uno de mis grandes maestros como director, porque supo observar lo que estaba yo proponiendo. Yo no había hecho cine antes. Habíamos hecho algunos cortos, como todos los actores que hacemos cortos para las escuelas de cine, pero un largometraje de esa dimensión nunca lo había hecho, y él tuvo la paciencia de observar y de platicar conmigo cercanamente y decirme qué era lo que él quería y qué era lo que se veía en pantalla si yo seguía haciendo lo que sabía hacer. Una cosa es la energía que te propone el teatro y otra cosa es la energía que te propone la cámara, ¿no? Yo, Enrique, a mí me parece, en cuanto uno conoce a Enrique, sabe que es un ser verdaderamente adorable. Es adorable, tiene una vibra hermosísima y es un tipazo. Y es un gran compañero también de trabajo, y a veces me defendía de los otros dos que estaban en plena adolescencia y me pasaban un poco por encima, y entonces Arreola ponía un poco de orden a veces, porque además era la única niña, ¿no? Entonces, pero sin duda alguna para la historia, pues es otro de los elementos que también llega ahí un poco a romper ese domingo en blanco y negro, y que es un elemento más con el que Rita puede jugar a tratar de desconfigurar de alguna manera. Híjole, la diferencia entre Daniela, Enrique contra Diego y yo, así la pongo, siento que no se metieron mucho, ¿sabes? Ellos cumplían con su parte, pero como Fernando a nosotros nos daba demasiadas libertades, sí lo voy a decir así, demasiadas libertades dentro del set. No se metían mucho, o sea, siento que, o creo que jamás hubo como un consejo actoral. Ellos se plantaron simplemente en sus personajes, en sacarlos adelante, en cumplir con lo que decía su parte del libreto, y Fernando, insisto, nos dio demasiada libertad a nosotros, entonces nunca hubo así como un conflicto. Más bien, yo lo veía en la manera personal como llegó un nuevo amigo, ¿sabes? Aquí hay una nueva persona con la que puedo platicar, con la que puedo jugar, con la que le puedo contar cosas, con la que me puede contar cosas. Entonces, para mí era simplemente una nueva amiga cuando llegó Rita y un nuevo amigo cuando llegó Ulises, ¿no? Y siento que ellos sí llegaron con todo el nervio de, ay, son dos niños, vamos a ver si les caigo bien, si les caigo mal. Y pues creo que Diego y yo estábamos abiertos a, hubiera sido cualquier persona, mientras hubiéramos visto un amigo más ahí dentro de ese actor, adelante. Dani llegó al mero final, ¿no? Que creo que eso fue bien interesante, porque cuando Dani entra, por ejemplo, en su primera escena, cuando Dani entra, hay una clara no importancia de nosotros hacia ella, ¿no? Ay, sí, ya pásale, ¿no? Que es lo que creo que le dice Flama. Y eso
hubiera cambiado evidentemente si Rita hubiera tenido 16 años, ¿no? Porque pues hubiéramos aventado el Xbox por la ventana si hubiera sido necesario, ¿no? Con tal de tener una noviecilla. Entonces creo que más bien lo que es interesante ahí de la parte, sí, del descubrir sexual del personaje de Moco, es todo su descubrir, pero a mí me parece que ahí la parte interesante es como la manipulación del personaje de Rita, que hace una gran interpretación Dani, para en realidad no sentirse sola, ¿no? Porque creo que es una historia de eso, de la soledad. Bueno, ¿y por qué les gustan tanto las rubias, Como Lourdes Ascona del 302. Que ni es tan bonita, pero como es rubia, todos están enamorados de ella. Yo no tengo prejuicios, de veras. Pero la niña es tarada. Digo, no creo que sea muy inteligente. Tampoco creo que le importe ser o no inteligente, o no creo ni siquiera que se dé cuenta de que es inteligente o no. Podíamos construir constantemente y hacer esto que es el cine, que es un trabajo de colaboración, ¿no? Que es en mucho un trabajo de colaboración. Entonces yo tenía muchas propuestas de Rita y Fernando me decía, bueno, vamos a ver si funciona. Y muchas funcionaban y otras a veces me decía, vámonos más para acá, porque a final de cuentas el director tiene toda la pintura completa, ¿no? Y nosotros somos pequeñas pinceladas que vamos proponiendo de qué color y en qué momento o en qué punto del cuadro ponerlo. Entonces, pues leyendo mucho el guión, viendo sobre todo saber cuál era el motivo de Rita, qué hacía ahí, qué de pronto hace que una muchacha de 17 años que está sola en su cumpleaños le toque un vecino y a ver qué pasa. ¿Es solo la soledad? ¿Es la soledad junto con ganas de provocar cosas en su propia vida y esa necesidad de provocar cosas en su vida forma parte de provocarle cosas en la vida a los demás también? Entonces, pues íbamos explorando, ¿no? Fue un personaje que donde yo lo leí, tuve una propuesta y también, y junto con Fernando Emke y mis demás compañeros, pues fuimos vistiendo, creo que a todos los personajes nos fuimos vistiendo los unos a los otros. Nos vuelve a conectar lo humano, nos vuelve a decir, no me puedo ir así, nos lastimamos, pero no me puedo ir así. Te voy a contar mi historia. Te voy a contar un poco de dónde viene quizá mi molestia, ¿no? Porque resulta que me pusieron a matar perros. ¿Y cómo iba a matar perros, no? ¿Cómo un etólogo va a matar un perro? Le hubieras visto la mirada. Yo no podía con esa mirada. Que no encontraba trabajo. Hasta que un día un tío me recomendó para un trabajo en una perrera. Ahí decidíamos qué perros vivían y qué perros se sacrificaban. Yo al principio quise salvar muchos perros. Pero qué, pues, de todas formas los mataban al final. Entonces tuve que dejar ese trabajo. Y me tuve que meter a repartir pizzas. No es menos digno, pero no es mi sueño, ¿no? Entonces, es como también una película que nos permite ver los sueños truncados, los sueños que no se cumplen, las expectativas que siempre tenemos entre las cosas y que de repente la realidad te dice hasta aquí. El tema de que yo había hecho publicidad contra cine que es completamente diferente fue pues un golpe muy grande para mí, ¿no? Yo de entrada, normalmente la publicidad en niños es una felicidad eterna, ¿no? Es un mundo perfecto donde todo sale bien, donde mientras estés comprando el producto que estoy vendiendo,
todo va a salir bien y vas a ser el más feliz del mundo, ¿no? Y pues era el chip que Daniel traía en la cabeza a los 13 años. Entonces, de pronto llega una película, un ritmo de trabajo completamente diferente, el repetir y repetir y repetir y repetir secuencias cuando normalmente lo haces en publicidad 5 o 6 veces y listo. Había una secuencia muy, muy larga que duró 17 tomas o 18, entonces nada que ver. El estado de ánimo, sobre todo, fue lo que yo creo que más me costó trabajo entender que tenía que cambiar, porque, insisto, venía del mundo feliz y perfecto y me metan a un mundo real, con problemas reales, con frustraciones, con enojos, con tristezas, cosa que yo no estaba acostumbrado a retratar. Daniel sufrió, desde mi punto de vista, bastante pues, la filmación, porque su personaje tenía que estar jodido todo el tiempo, en realidad, y pues sí, o sea, sí hubo cosas que pues no podíamos llegar, o sea, te repito, no éramos actores, ¿no? Y no sabíamos, no teníamos las herramientas para llegar y tampoco es que el director tuviera todas las herramientas para darnos para llegar, o sea, también todos estábamos empezando, ¿no? Y en ese sentido yo siento que a él le costó eso, lo sacó increíble, pero sí se volvió más en enfocarnos en lo que sentía el personaje de Flama. Pero al día siguiente no es el pinche tazón, sino es el pinche comedor, los putos platos o las putas vajillas. Cualquier chingadera es pretexto para pelearse. Vamos a ayudarles a decir quién se queda con el pinche jarroncito chino. $10 puntos. Es un recuerdo de la... Y ahí es cuando empieza todo empezamos a destruir la casa, él se encabrona, ¿no? Y empieza como... Y Fer sí lo llevó a extremos cabrones, o sea, yo sí me acuerdo. O sea, las cosas, yo no sé, o sea, yo quiero mucho a Fer, pero pues él es como medio de la vieja escuela, o sea, todavía a mí me tocaron gritos y sombrerazos, o sea, en el set, ¿no? Y no estábamos nosotros, pues muy... O sea, no sé, no sabíamos que así era eso, estábamos chavitos. Y yo sí me tocó, pues, ver cómo Flama sufrió para llegar ahí y pues, lo llegó a base de gritos y sombrerazos, que pues eso fue lo difícil, ¿no? Pero bueno, creo que pues cada quien tiene sus maneras y sus técnicas de dirigir y de no sé qué. Pero sí fue un proceso complicado, la verdad, o sea, porque sí nos situó a todos en eso, o sea, como en la fragilidad de Daniel. La técnica era que la escena funcionara como unidad, o sea, como unidad dramática, que funcionara, que tuviera planteamiento, desarrollo y desenlace, ¿no? Si funcionaba, ya después si se cortaba eso, Mariana cortaba antes, cortaba después, ¿no? Me acuerdo que, por ejemplo, Mariana me decía, aguanta el corte. Aguanta el corte, no cortes tan rápido, aguanta. Creo que la edición es una especie de reescritura de una obra con lo que ya hay, que es imagen y sonido, apoyándonos de todos los sonidos, músicas o cosas que queramos también de la afuera, ¿no? Pero es ahí donde se define la obra cinematográfica en sí. Como que ella ya estaba como percibiendo el ritmo también de estas escenas, que también Paula influyó mucho, Paula Markovich, en decir, deja que las escenas mueran. O sea, que es como que se diluyan. Pero a veces en el guión es difícil. Dices, ok, dice esto, dice el otro, silencio. Ok, ¿qué tanto silencio? Entonces yo seguía como el guión, silencio, y después Mariana me hablaba y me decía, no, aguanta, déjalas morir más.
Y ahí empezamos también a encontrar como un ritmo, ¿no? De las escenas que se iban como, sí, como languidecían, ¿no? Como que iban así muriéndose. Y entonces eso nos ayudaba como a dar ese ritmo. Y después ya en la edición, a ver, a veces Mariana decía, ok, aquí esto está padre, sí, pero aquí se corta, y aquí se corta, y aquí... Y se empezó a segmentar. Pero todas las construíamos en plano secuencia. Temporada de Patos fue un proceso largo y no lo parece, ¿no? Parece una película que pudo haber sido editada en un tiempo muy breve. Mis amigos cineastas más grandes siempre decían, ¡ay, sí! ¿No? Porque tuve la suerte de que nos nominaron y hubo Arieles para Temporada de Patos, ¿no? Y siempre decían, ¡ay, por 8 cortes!, ¿no? Y sí nos tardamos mucho. No fue Entre otras cosas, creo que también tenía que ver mi falta de experiencia, pero fundamentalmente hubo una transformación muy grande en el inicio de la película y en ciertas partes que no funcionaban. Entonces es una película que trata del tedio, que exige al espectador entrar en ese tedio, pero ese tedio no puede ser tan tedioso como para no querer seguir viéndola, ¿no? ¿Dónde la conseguiste? Era de mi mamá. Tu mamá fuma. Ama los fines de semana. Otra de las cosas que aprendí, y esto la verdad sí se lo he aprendido mucho, tanto a Fernando como a Mariana, porque los dos son muy así, las cosas simples quedan mejor. O sea, cuando uno puede, o sea, corte directo a ya está ahí, es perfecto. O sea, es difícil ganarle a eso. Todos los artilugios, en tanto más complicados, la gente dice, ¿cómo? ¿No? Y la verdad, cuando uno no tiene así los recursos para que el pato realmente tome unos que se vuelve algo que más te saca de la ficción que te meta. Y la verdad creo que la gente y la mente humana es muy generosa con la ficción, especialmente con el cine. Caemos fácil en el como queremos que nos cuenten la historia, como queremos que la historia avance, nos la compramos fácilmente, ¿no? Y fácilmente decimos, sí, ¿no? Sí, la gente, sobre todo cuando está enganchada con la historia, etcétera, no le brincan las cosas. Y luego, no mancha la continuidad, etcétera. No importa tanto, o sea, la gente realmente cuando está ahí, cuando la historia le mueve, cuando los personajes le importan, te compra las cosas, te compra todo. Cuando terminamos la película, la ven el comité, la ven en cine, no sé quién la ve, no sé qué, no sé cuánto. Y Josko, que lo digo, fue mi maestro, tengo todo el respeto, pero me dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? O sea, ¿por qué pasó aquí? ¿No? Me acuerdo también que me hablaban y me decían, es que no se entiende nada, es que no... ¿Por qué no le pintas el pelo a Flama? En un intento, la verdad, como de... La película les parecía como que no, como que era un poco inteligible. Y justo ahí tuvimos una reunión, así como una reunión emergente, así con Josko, y estaba Felipe. ¿Qué onda con esta película? ¿Qué pasa? No está... Y Felipe dijo, es la película que ustedes apoyaron. Esta es la película que se tenía que hacer. Ya. Y después ya la peli pues, le empezó a jalar bien y empezó a ir. No sé si después de eso hicimos algunas modificaciones, ¿no? A lo mejor sí, pero sí, Felipe sí. Yo creo que Josko sí estaba asustado, o sea, porque sí era como una peli como de... No hace sentido, está raro, está... Entonces, sí, Felipe fue también ahí que dijo, esta fue la peli que ustedes apoyaron. Entonces, esta fue la peli que se tenía que hacer. Así de, wow. Fue una película de equipo. Me acuerdo que después ya hicimos Lake Tahoe, hicimos Club Sandwich,
Pero esta sí tenía una cosa muy de equipo. Y se construyó con el equipo. O sea, si alguien no hubiera estado en ese equipo, esa película hubiera sido diferente. Y cada quien puso en esa película, o sea, lo que uno ve ahí en la película, en cada fotograma, hay de cada una de las gentes que trabajó en esa película. De Alexis, de Jaime Ramos, de Mariana Rodríguez, de Mariana Silva, de Diana Quirós, Luisa Wallace, Toño Diego. Cada uno, o sea, yo veo esa peli y veo cada fotograma y me acuerdo de cada uno de ellos. Fue una película en equipo. De verdad fue una película en equipo.